¿Fue un estadista? ¿Realmente se puede plantear que fue un estadista Augusto Pinochet? Eso es lo que me gustaría preguntarle a Cristian Araya, que es diputado, miembro del Partido Republicano, al que también pertenece el consejero Luis Silva, que es el que desata un poco todo este debate. Diputado, ¿cómo le va? Lo saluda Darío Mizrahi. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. La pregunta está Bien, planteada. ¿Considera que se puede plantear un estadista a Augusto Pinochet? mira, yo creo que aquí lo que hace Luis Silva, que es nuestro consejero más votado, votaron por él más de 700.000 chilenos, es plantear la necesidad de hacer una reflexión histórica de forma ponderada. La historia tiene grises y sombras, blanco y oscuro. Aquí Pinochet, el gobierno militar, es propio de sus tiempos, tiene situaciones que son gravísimas, muy lamentables, muy repudiables, como fueron las violaciones a los derechos humanos, como también hay un avance y un progreso institucional en combate a la pobreza, etcétera, que es indesmentible. Tal vez lo que hace Luis Silva es precisamente plantear eso, es decir, ¿sabes qué? Aquí hay que ver las cosas en su justa medida, sin desmerecer, sin bajar el perfil a lo que pueden haber sido los crímenes contra los derechos humanos, que está tipificado. Fueron 3.600 personas muertas durante los 17 años de gobierno militar, dejando en el fondo muy claro que eso es algo condenable, repudiable. También es necesario marcar que dentro de estos 17 años hubo un progreso institucional que también fue positivo. Entonces, pero tal vez la cosa más de fondo es que esto es propio de su tiempo, esto no parte el 11 de septiembre del 73, hay un gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, donde estuvo un mes instalado Fidel Castro, donde el presidente de la República, Salvador Allende, tenía una guardia pretoriana, un grupo de amigos personales, las GAP, que estaban armados. ¿Qué es lo que le regala Allende? ¿Qué es lo que le regala Fidel Castro a Allende? Una AK-47, un fusil de guerra. Ahora, Entonces, diputado, eso es parte de la historia que tenemos que conocerla completa, con lo bueno y lo malo. Y expresamente yo creo que eso es lo que apunta Luis Silva en esa reflexión, que obviamente cuando uno corta la reflexión en su conjunto, y te agradezco que transmitiera una parte más larga, uno puede decir, ¿sabes? Que está haciendo un análisis histórico más complejo, claro. sin las pasiones, sin los titulares, sin la preocupación por los titulares. Y obviamente el presidente de la República, Gabriel Boric, aprovecha la oportunidad para escandalizarse, rasgar vestiduras que no rasga cuando se tiene que hablar de Salvador Allende, cuando se tiene que hablar de Fidel Castro, etc. Ahora, diputado, tratar de hacer siempre, obviamente, un análisis equilibrado. La pregunta que surge es, ¿cómo puede ser considerado un estadista, que fue la palabra que utilizó el consejero y que la utilizó convencido, la palabra estadista, si el Estado es antes que nada el imperio de la ley, alguien que lo que hizo fue sistemáticamente matar, secuestrar y torturar yendo por fuera de la ley, vulnerando justamente los principios más básicos de la legalidad? ¿No es una contradicción demasiado fuerte? Mira, yo creo que esto da para un debate más bien histórico, es una reflexión bien profunda. Este año se cumplen 50 años del pronunciamiento militar, que sea en un contexto de un desmantelamiento institucional que se propició en Chile durante 3 años, donde estuvo la izquierda destruyendo la institucionalidad. De hecho, el 22 de agosto del 73, el Congreso dice que el presidente de la República está fuera de la Constitución y las leyes, la Contraloría, o sea, toda la institucionalidad. Las Cortes dicen que el presidente Allende estaba fuera de la ley. Pero que Entonces, Allende si uno va estuviera a hacer fuera de ese la ley análisis, va a decir, no ¿sabes lo qué? autoriza, no Llegamos al significa 70. que... Pero que Allende estuviera fuera de la ley no significa que Pinochet no estuviera fuera de la ley. Y además No, o Allende no sea, torturó, ni secuestró, ni hizo desaparecer gente. No sé si es lo mismo, ¿no? no, evidentemente hay situaciones que no son comparables, pero se dan también en un contexto. Aquí no voy a hacer una defensa institucional de la figura del general Pinochet. Yo creo que, como te decía, hay cosas positivas. Durante estos 17 años se volvió a consolidar una democracia que se entrega, en el fondo, el poder el año 90 de forma democrática. A diferencia de todos los otros gobiernos autoritarios de Latinoamérica, se entrega el poder de forma democrática, se establece una agenda el año 80, se da una constitución,
se establece un marco institucional, económico y social que permite a millones de chilenos salir de la pobreza, y eso es positivo. Y esa es la diferencia tal vez que nosotros podemos decir y juzgar la historia sin escandalizarnos por los titulares ni el que dirán algunos medios. Aquí hay cosas condenables, repudiables. Yo soy muy crítico a cualquier afectación de los derechos humanos en todas sus manifestaciones, y eso lo vamos a condenar, lo hemos condenado siempre. En eso no ¿cómo se llama? No vamos a jugar en ningún minuto. ¿Es Ahora, repudiable cualquier violación a los derechos humanos? Sí. Tratar de estadista, yo creo que tal vez hay una cuestión absolutamente cuestionable. Yo creo que sí, es una figura controversial, así lo han dicho otras autoridades ¿cómo se llama? De mi mismo partido, pero creo que aquí es precisamente a 50 años, es la invitación a decir, ¿sabes qué? Miremos al futuro. Chile, al igual que otros países de Latinoamérica, está inmerso en una crisis económica, en una crisis de seguridad y en una crisis migratoria como nunca en su historia. congresista, le hago una... Diputado, le hago una... Preocupados a veces del pasado, no vemos el presente ni el futuro. Bueno, fue el consejero de su partido el que decidió expresarse de esta manera, nadie lo obligó. Le hago una última pregunta. Dijo también el congresista Silva, el consejero Silva, perdón, que le parecía admirable en muchos aspectos la figura de Pinochet. ¿Usted está de acuerdo con eso, por sí o por no? Yo creo que más que personalizarlo en la figura el general Augusto Pinochet, yo creo que uno se remonta más a la obra en general del gobierno militar. Yo creo que tal vez a lo que se refiere más que en la persona, porque precisamente después lo que dice, si uno ve la entrevista completa, dice, la cuestión no es personalizarlo en Pinochet. Hay un gobierno en su conjunto que en materia, por ejemplo, sociales, fue muy positivo. En materias sociales, en materia de combate a la pobreza, por primera vez en Chile se hace un diagnóstico real y profundo de la pobreza, y eso nos permitió que Chile avanzara y combatiera la pobreza como ningún otro país de Latinoamérica. Eso, sin lugar a duda, a los millones de chilenos que salieron de la pobreza, obviamente es algo que uno puede reconocer. No todo fue malo, pero también hay cosas atroces. Entonces, esa ponderación, esa posibilidad de decir hay cosas buenas y hay cosas malas, como también las hubo en el gobierno Allende, como también las hubo en el gobierno de Frei. O sea, esa es la capacidad. Gobiernos elegidos democráticamente, ¿no? Gobiernos como el de Frei, gobiernos elegidos democráticamente, tanto el de Frei como el de Allende. Le guste o no, gobiernos elegidos democráticamente, el gobierno de Pinochet, gobierno militar. Sí, claro, y ahí está. Pero también podemos decir que gobiernos democráticos pueden devenir en autoritarismo. Lo hemos visto de forma muy reciente en lo que pasó en Venezuela. Y en el caso de Salvador Allende fue la misma historia. Cuando Salvador Allende, y dime tú, no sé si se considera muy normal, que tenga un grupo armado, de civiles armados alrededor, que un dictador como Fidel Castro lo visite durante un mes, recorre el país completo y le entregue un fusil de asalto como regalo. No sé si son las credenciales democráticas más claras y profundas. Entonces, creo que aquí hay que juzgar las cosas con sus tintes, sus colores, y precisamente eso es lo que hacemos, y nosotros al menos esas reflexiones las vamos a hacer, las seguiremos haciendo, vamos a seguir sosteniendo. Al fondo hubo cosas buenas, hubo cosas malas, y no nos vamos a escandalizar ni rasgar vestiduras. Diputado. Menos cuando la crítica viene a algunos que siguen defendiendo la dictadura cubana, la dictadura venezolana, y callan mucho con lo que dice. No es el caso de Boric. Entonces, no es el caso de Boric que acaba de plantear sus que diferencias, ¿no?, respecto de lo que pasa en Venezuela. Con Maduro ha planteado, y en eso hay que reconocerlo, ha sido crítico a la dictadura de Nicolás Maduro y a la dictadura de Ortega. Con los Castro y con sus secuaces actuales, nunca ha sido muy claro. No ha tenido la misma fuerza. Diputado Araya, le agradecemos mucho por este tiempo con ellos. Muchas gracias por la invitación.